Saludos de nuevo. Aún nos queda medio recorrido de nuestro tema y nuestra industria. Ya hemos comentado cómo ha ido evolucionando cronológicamente la industria y cómo y dónde fueron apareciendo esos primeros espacios de la primera y segunda revolución industrial que se van poco a poco concentrando y diversificando con el tiempo. Ahora vamos a analizar con algo más de detalle lo que ha sido la evolución territorial de esta industria y continuar con donde lo dejábamos en los años 60. Enlazando con el final del vídeo anterior, veíamos cómo la industria se ubicaba cerca de materias primas, fuentes de energía, ciudades, vías de comunicación, y que la tendencia era concentrar la industria, pasar de fábricas aisladas a verdaderos núcleos industriales. Ahora vamos a ver algunos puntos negativos de esta industrialización. Para empezar, fue una industrialización muy desigual, lo que dio lugar a desequilibrios. Vamos a encontrar zonas muy industrializadas, zonas que van a intentar convertirse en cadenas de transmisión o de difusión de la industria a través de lo que llamaríamos ejes de desarrollo, y zonas que van a quedar o bien poco industrializadas con sectores muy básicos, o directamente con una industrialización muy escasa, limitada a pequeños núcleos como las principales ciudades y de una manera aislada. En el vídeo anterior ya comentamos cuáles fueron los primeros enclaves de la revolución industrial. La zona cantábrica, y más concretamente el País Vasco, con su actividad minera y siderúrgica, la industria textil catalana, aprovechando los puertos y el área levantina, y otros enclaves que, por ser ciudades importantes o tener suficiente mano de obra y recursos, pudieron fomentar la industrialización, aunque fuera de forma más aislada. En cualquier caso, la industrialización crecía de una manera demasiado concentrada, lo que provocaba que el suelo se encareciera, que los espacios se congestionaran de más y que, en contraste, quedaran zonas mucho menos industrializadas. Ante esto, las políticas de desarrollo de los años 60 tienen un objetivo muy claro: expandir la industria y poder generar en otros lugares el mismo efecto que ya se había generado en las zonas donde empezó todo. Si las primeras fábricas de Cataluña o el País Vasco habían logrado el desarrollo industrial y eso había logrado atraer nuevas industrias concentrando la zona, ¿por qué no intentar conseguir eso en otros puntos? La idea era establecer ejes de desarrollo aprovechando las principales vías de comunicación de los territorios. Las aglomeraciones industriales de ciudades o zonas clave debían servir como centros desde los cuales la industria fuera poco a poco expandiéndose a lo largo de las principales carreteras. De esta manera se atraerían nuevos trabajadores, sectores y producción. Conseguiríamos comunicar áreas industriales y se contribuiría a una mejor distribución del progreso industrial. Esto da como resultado un mayor desarrollo en zonas como los alrededores de Madrid, el Levante peninsular, el litoral gallego o el área del Ebro. El problema es que hubo zonas que, aunque durante estos años 60 mejoraran su desarrollo, siguieron quedando aisladas, como podemos ver en estos mapas. En resumen, la política industrial de este largo periodo 1855-1975 es una síntesis de todo lo visto. Inicialmente se sigue una política proteccionista debido a la falta de competitividad y a las dificultades para modernizar la industria. Como no podemos competir, el Estado dirige la industria fomentando sectores clave y centrándose en la producción interior, algo que alcanza su máximo exponente con la política autárquica y que no dio los mejores resultados. Ya sabemos que España arrastraba el problema de la dependencia de capital y tecnología extranjera. Durante los años 60, los planes de desarrollo trataron de modernizar de una manera efectiva el país, expandiendo la industrialización, promocionando nuevas áreas industriales y descongestionando las zonas que sufrían de excesiva aglomeración por el desarrollo de las industrias de etapas anteriores. Los polos de promoción buscaban elegir ciudades clave de regiones atrasadas para ayudar a iniciar su desarrollo y que éste pudiera así difundirse a otros territorios. Lo mismo ocurriría en zonas que tuvieran algo de base, pero que necesitaban un empujoncito,
concediendo ayudas a industrias que se asentaran en las zonas que al Estado le interesaba. Poco a poco se busca difundir las aglomeraciones industriales a través de esos polígonos repartidos por las regiones a industrializar y por las vías de comunicación o zonas periféricas de las ciudades, que sirven para esa descongestión y esa expansión de la industria. Pese a esta etapa de desarrollo y estos propósitos de fomentar el crecimiento, a partir de los años 70 entramos en una etapa de crisis que obligará a reindustrializar España, a adaptarla a los nuevos tiempos, lo que hará que algunas zonas evolucionen y otras queden condenadas al cierre. Veamos de dónde viene esta crisis. A nivel externo, estamos en la etapa de la conocida crisis del petróleo. El cierre de las exportaciones en pleno contexto de la Guerra Fría provoca una crisis energética y una crisis económica por la subida de los precios. Los avances de la tercera revolución industrial, unidos a la era de la globalización, hacen que se desarrollen nuevas industrias, que se demanden nuevos productos, y en resumidas cuentas, el sistema del que disponemos queda anticuado. Estas deficiencias o insuficiencias que atraviesa España se unen al contexto político de la transición tras la muerte de Franco, una etapa que por supuesto tuvo su incertidumbre y sus correspondientes disputas. Para atajar este problema se siguieron dos etapas. Primero, una etapa de reconversión que asiente las bases de la recuperación. Lo primero era atajar lo más inmediato, la modernización de la industria. El acceso a la Comunidad Europea y poder disponer de ciertas ayudas financieras obligó a que sectores que eran considerados como obsoletos o improductivos se cerraran. La mano de obra debía especializarse y las empresas concentrarse incrementando su tamaño y competitividad. Esta reconversión afectó sobre todo a sectores maduros, otra manera de decir antiguos, que ya tenían un buen recorrido detrás y trabajan sectores y actividades que siguen haciendo falta. Se pretendía, en teoría, un lavado de cara para adaptar la industria al contexto de la globalización económica, pero para hacerlo el empleo se reduce. Las industrias buscan mayor modernidad y competitividad, y los sectores más afectados por esta crisis quedarán fuera, generando gran malestar en la que fue una etapa de muchas dificultades para varios sectores. Mientras la central se pone al corriente de la normativa, habrá innumerables despidos. Mejor dicho, despidos totales. ¡Abur! La fábula de la cigarra y la hormiga sirvió a León de Arano años más tarde para explicar el levantamiento de los trabajadores de los astilleros contra la llamada reconversión industrial. Miles de empleados de la siderurgia y el sector naval iban a perder sus puestos de trabajo a cambio de entrar en una bolsa de empleo que financiaba Europa. Las manifestaciones y las cargas policiales se sucedieron durante meses. La reconversión industrial nace como consecuencia de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Entonces Europa pone varias condiciones y dice: vais a tener que reconvertir vuestro sector industrial. Y esos sectores eran los sectores siderúrgico y naval. Eran sectores estatalizados, sectores con mucha capacidad de empleo, pero poco productivos, y sectores muy sindicalizados. Me causa una cierta estupefacción oír que hay gente por ahí diciendo que la política de reconversión destruye puestos de trabajo. La política de saneamientos de empresas con fortísimas pérdidas lo que hace es salvar el máximo de puestos de trabajo posible. Pues lo recuerdo con mucha tensión, muchas movilizaciones, mucha preocupación. Cuando ya se decidió que iban a salir 3.414 trabajadores despedidos en una sola tanda. Entonces, pues claro, empezaron las movilizaciones en la calle, dentro de las instalaciones, con encierros, con una serie de actividad pues, a nivel de reivindicación sindical y desde el punto de vista de luchar por tu puesto de trabajo, que era lo que correspondía, ¿no? Europa dice: a cambio de que reduzcáis capacidad en el sector, yo os voy a dar fuertes ayudas financieras para crear instrumentos que permitan que los trabajadores sigan cobrando aunque no trabajen. Los integráis en un fondo que se llama Fondo de Promoción de Empleo y siguen cobrando. Y desde ese Fondo de Promoción de Empleo yo intentaré
recolocarlos o colaborar o ayudar para crear industrias alternativas. Se dijo, no, tienen que hacer actividad fuera del naval, diversificar. Pero ¿cómo se diversifica si no hay donde poner una empresa? ¿Cómo se hace eso? ¿Y cómo se diversifica si tenemos una clase trabajadora, digamos que muy del sector naval, muy preparada para el sector naval, pero que no tiene preparación para otros sectores y además que está muy sindicalizada? Entonces, todo eso estaba cantado, que la reconversión iba a ser un fracaso. Estaba cantado. Una vez asentados esos sectores maduros más básicos, pasábamos a una reconstrucción algo más profunda con la reindustrialización. Recrear el tejido industrial con actividades más diversas y con proyección de futuro para mejorar nuestra economía y, por supuesto, volver a crear empleo. Para este objetivo se establecían dos categorías: zonas de urgente reindustrialización y zonas de industrialización en declive. En estas zonas era necesario conceder ayudas fiscales o financieras que permitieran a las empresas desarrollarse e integrarse en zonas en las que interesara potenciar el desarrollo. Se trataba de hacer una España más moderna, acorde a los nuevos tiempos de tecnología y globalización, con empresas y sectores industriales más diversos, especializados y competitivos, con un mayor nivel de inversión y rentabilidad, e introduciéndonos en nuevos espacios industriales que creen empleo y tengan futuro. Futuro hacia unas industrias más dinámicas o de alta tecnología como las que hoy tenemos. Estamos ante todo un nuevo entramado industrial que se instalará lentamente como resultado de esta etapa de crisis y transición. Veremos la etapa final del recorrido y del tema en los siguientes dos vídeos sobre esos nuevos espacios industriales y esos sectores que interesaba potenciar. Ánimo y continuamos con la última parte del tema.